Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal SpainMe. El día de hoy vamos a revisar dos ejercicios de aritmética relacionados al tema de divisibilidad. Vamos con el primer ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? En una granja hay 86 conejos y el número de machos es múltiplo de 7 y el de hembras es múltiplo de 13. Hallar la diferencia entre el número de machos y hembras. ¿Qué podemos hacer acá? Primero definir cuántos números de machos y de hembras hay. Si de machos es un múltiplo de 7, digamos que sería un 7a. Y el número de hembras sería un 13 veces b. Ambas variables, tanto a como b, tienen que ser números enteros mayores que 0. No podrían ser 0 porque no tendríamos las cantidades que nos indica el problema, ¿no? Ahora, si ya sabemos que el número de machos es 7a y el número de hembras es 13b y nos dan el total de conejos, entonces sabemos que 7a más 13 veces b tiene que ser igual a 86. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos acotar, por ejemplo, 13 veces b, que vendría a ser el número de hembras. Se sabe que 13 veces b es menor que 86. Y de acá sacamos de que b es menor que 6.61. Como b es entero, puede tomar valores que van desde el 1 al 6. Ahora, pero ¿por qué acotamos esto, no? Podríamos haber acotado también 7 veces a, pero a veces cuando tenemos este tipo de ejercicios es mejor acotar cuando tendremos los múltiplos de números mayores. En este caso, múltiplo de 13, 13 mayor que 7, entonces para este problema es mejor y es más conveniente trabajarlo de esa forma, utilizando el 13b menor que 86 para acotar esos valores que podría tomar la variable b. ¿Qué más podríamos hacer? Como tenemos esta expresión, que es la única ecuación de dos variables, teóricamente no podría resolverla si solamente tengo una ecuación, pero podría analizarlo por criterios de divisibilidad. Si ya acotamos el valor de b, lo que podemos hacer acá es aplicar los criterios en función de múltiplos de 7, ¿no? Entonces, ¿cómo podría calcular esta expresión? Sería de la siguiente forma. Entonces, 7 veces a es un múltiplo de 7, lo pongo acá, más 13, pero 13 es igual a 7 más 6. ¿Y 7 qué es? Es un múltiplo de 7. Más 6, todo eso que multiplica la variable b. ¿Y es igual a qué? A 86. Pero 86, si ustedes dividen entre 7, les va a salir un residuo de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 86 es un múltiplo de 7 más 2. Esto nos va a ayudar, ¿por qué? Porque ya tenemos conocimiento, por ejemplo, acá cuando b por distributiva va a empezar a multiplicar al múltiplo de 7 y multiplicar al 6b. Cuando multiplique al múltiplo de 7, ese producto va a seguir siendo un múltiplo de 7. Entonces, si nosotros operamos, nos va a quedar una expresión de la siguiente manera, que 6 veces b es igual a un múltiplo de 7 más 2. Ahora, si nosotros ya hemos acotado el valor de b, que es menor que 6.61, y sabemos que b es entero diferente de 0, entonces los posibles valores de b serían del 1 hasta el número 6. Entonces acá tendríamos que validar con cuál de estos números o los posibles valores se cumple esta expresión. Por ejemplo, si nosotros elegimos para b igual a 1, reemplazamos, acá me sale 6, el 2 pasa a restar y me queda 4. 4 no es múltiplo de 7. Entonces empezamos a ver el otro valor, que es 2. Cuando es 2, el valor de b acá me sale 12. Menos 2 sería 10 y tampoco es múltiplo de 7. Entonces nosotros, si ponemos a evaluar los demás valores, el único valor que va a cumplir dicha igualdad es cuando b es igual a 5. Cuando b es 5, este producto es 30, de resto 2 es 28 y 28 sí es múltiplo de 7. Pero acá podría venir la pregunta, profesor, ¿pero por qué evalúo uno por uno? Es una pregunta que se pueden plantear en diferentes ejercicios, ¿no? Entonces, es aquí donde yo me ayudo del tema de lo que yo inicialmente hice, una acotación, porque yo pondría evaluar uno 2 3 y quizás sean mucho más números. Para este problema no es muy complicado porque, digamos, el total está en base a 86, que vendría a ser la cantidad de conejos que hay. Pero si, por ejemplo, yo tuviera que
analizar una granja que tuviera pues 1000 animales, 2000 animales, el tema de acotación va a ser mucho más útil que para este caso que solamente tendría que evaluar 6 posibles valores. Entonces, si yo para acá yo ya calculé que para que esta expresión sea válida el valor de b es igual a 5, entonces si yo reemplazo en esta ecuación ya podría calcular el valor de a y me va a salir que a es igual a 3. Entonces, si a es igual a 3 y b es igual a 5 y tengo que el número de machos y hembras está en función de a y b, ya puedo calcular cuántos machos hay y cuántas hembras hay. Y nos está pidiendo el problema hallar la diferencia entre el número de machos y hembras. Entonces, la diferencia sería 65 menos 21 y eso nos da un valor de 44. Nuestra clave sería la letra A. Ahora, veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, si Alberto acomoda los huevos de codorniz de 18 en 18, sobran 14 huevos. Si los acomoda de 15 en 15, sobran 11. Y si los acomoda de 10 en 10, sobran 6. ¿Cuántos huevos de codorniz como máximo tendrá Alberto si no sobrepasa los 800 huevos? Entonces, acá hay que analizar varias cosas. La variable común sería el número de huevos que está acomodando Alberto. Los acomoda de tres formas distintas, en grupos de 18, en grupos de 15 y en grupos de 10. Y en cada forma que va acomodando, les va quedando una diferencia que obviamente no es múltiplo de esos grupos, ¿no? Entonces, lo que podemos analizar es lo siguiente. El número de huevos. Para el primer caso sería un múltiplo de 18 más 14. ¿Por qué? Porque son grupos de 18 y le sobran 14 huevos. Para la segunda forma que va agrupando Alberto serían de 15 en 15 y me sobran 11. Y si los acomodo de 10 en 10 sobran 6. Entonces me quedaría de esta forma. ¿Qué quiere decir? Tengo muchos grupos de 18, no sé cuántos, pero me están sobrando 14. Muchos grupos de 15, tampoco sé cuántos exactamente, pero me sobran 11. Y muchos grupos de 10 y me están sobrando 6. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay una propiedad que nos dice si tenemos un número, en este caso el número de huevos, que es múltiplo de diferentes números con el mismo resto, entonces el número es múltiplo del mínimo común múltiplo más el mismo resto. Pero acá si se dan cuenta el resto no es el mismo. ¿Cómo logramos que esos restos sean iguales? Entonces yo puedo sumarle 18 o restarle 18 a la primera expresión. Finalmente no estoy alterando en nada. En el segundo caso, le puedo sumar 15 o le puedo restar 15. No altero en nada esta expresión. Y en el tercer caso, le puedo sumar 10 o le puedo restar 10. Entonces, ¿qué pasa si a la primera expresión yo le resto 18? Me estaría quedando múltiplo de 18 menos 4. Si le resto 15, múltiplo de 15 menos 4. Entonces estoy viendo que cuando le resto un múltiplo, dependiendo de cada expresión en la que me encuentro, siempre el residuo se va a convertir en menos 4 y me va a quedar de esta forma. Si le resto 18, sería menos 4. Si le resto 15, sería menos 4. Si le resto 10, también sería menos 4. Entonces esta expresión sí ya está cumpliendo esa fórmula que me permite calcular que efectivamente si tengo un número que es múltiplo de diferentes números más menos un mismo residuo, ese número tiene que ser sí o sí mínimo común múltiplo, o sea, tiene que ser el múltiplo de quién, de esta expresión, del mínimo común múltiplo de esos números, de 18, 15 y 10, menos ese residuo. Entonces, calculamos el mínimo común múltiplo de 18, 15 y 10. Le sacamos mitad, le sacamos tercia, tercia y quinta. Todos los números terminan en 1 y el mínimo como múltiplo sería el producto de 2 por 3 por 3 por 5, que sería igual a 90. Entonces, si tenemos que el mínimo como múltiplo es igual a 90, entonces tenemos que el número de huevos es un número 90 multiplicado por una variable k que no sabemos cuánto vale. Finalmente entonces sigue siendo múltiplo de 90 menos este 4. Ahora,
¿Qué nos está diciendo el problema? Te dice, ¿cuántos huevos de codorniz como máximo tendrá Alberto si no sobrepasa los 800 huevos? Entonces, ¿qué quiere decir ese dato? Si yo tengo el número de huevos que es 90K menos 4, ese es el número de huevos que tiene Alberto, y dice que no sobrepasa 800 huevos. ¿Qué quiere decir? Que 90K menos 4 tiene que ser menor que 800. De acá yo deduzco que K es menor que 8,9. Ahora, yo les pregunto, el valor de K tiene que ser un número entero y diferente de 0. Entonces podría ser 1, 2, 3, 4 hasta un máximo de 8. Y justo nos están preguntando cuántos huevos de codorniz como máximo tendrá Alberto si no sobrepasa los 800. Para que esta expresión sea máxima, el valor de K tiene que ser máximo. Entonces, eso va a suceder cuando el valor de K sea igual a 8. Entonces, si el K es igual a 8, el número de huevos sería 90K menos 4, que sería 90 por 8 menos 4, y eso es igual a 716. Entonces, para este ejercicio, el número máximo de huevos que tendrá Alberto es 716 y nuestra clave sería la letra B. Listo, amigos, no se olviden darle like al video, suscribirse al canal, y en los próximos días estaré subiendo otros ejercicios de diferentes temas para que lo puedan ir revisando. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Hasta luego.